Dios les bendiga en este hermoso día. Amén. Amén. Y vamos a pedirle a Marilis que se ponga en pie y pase por aquí al frente para que haga una oración de invocación al Padre en esta hora. Vamos a estar en comunión, Clarimar, Diego y los hermanos que nos escuchan a través de la internet y la radio. Oremos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por un nuevo día, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos brindas de reunirnos, de congregarnos en tu nombre, Señor, para alabar, exaltar y glorificar Tu y a nombre. ti, tú, el único Dios real, verdadero, Señor, el único Dios digno de toda honra y de toda gloria, Señor, el único Dios que escuchas y que contestas, que nos consuelas, que nos guía, Señor, y por eso te damos las gracias, porque tu presencia, Señor, se hace real en medio nuestro, Señor. Glorifícate en este culto, Señor, que de lo más profundo de nuestros corazones, Señor, tributamos a ti, Señor. Permite, oh Dios, que tú hagas a nuestras vidas, Señor, y que de igual manera tú ministres a cientos de vidas, Señor, que a través de la radio y de la internet, Señor, en las diferentes páginas, Señor, lo ven, Señor, y yo sé que tú hablas a sus vidas, Señor. Glorifícate y ministra conforme a cada una de las necesidades. Cuántas necesidades hay, Señor, cuántos hermanos con congojas, con dolores, Señor. Cuántos hermanos con tantas situaciones, Señor, desesperados, Señor, esperando una palabra de aliento, Señor, una palabra de consuelo, de paz. Y en esta hora te pedimos que este culto sea como un bálsamo, Señor, que sea refrigerio, Señor, Sí, Señor. a cada vida en necesidad, Señor. Ponemos este culto en tus manos, Señor, y todo aquel que lo va a escuchar, Señor, también lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres y ministres de manera especial. Y gracias por esta mañana hermosa y por este privilegio, Señor, de adorarte libremente, Señor. En tu dulce nombre, Jesucristo. Amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor por su presencia entre nosotros. Y vamos a cantarle al Señor una alabanza. ¿Qué vamos a cantarle? A Marilis, que tienes por ahí, para alabar al Señor en esta hora. Cristo rompe las cadenas. Pues dice así, vamos a ver. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir? Y Cristo rompe las cadenas. Y Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esa alabanza, ¿verdad? Tan bonita que el Señor nos da en esta hora. Y voy a pedirle que vayan al libro de los Salmos. Yo voy a leer, deja ver si puedo ver por aquí bien. Salmo 62. Versículo 1 y 2. Vamos a ver si puedo leer bien, es que tengo la Biblia chiquitita. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 62. ¿Lo tienen? Amén. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Lo tienes, Clarimar? ¿Lo leíste? Salmo 62, mi amor. ¿Estás aquí?
aquí en el Salmo. Pero empezar a leer con el que va a terminar. Está bien, no te preocupes. Salmo 62. ¿Dónde está? Por aquí. Ok. Léete ese versículo, el versículo 1 y el 2, animal fuerte. Oye, oh Dios, mi clamor. Atiende a mi oración. ¿Estás en el Salmo 62, mi amor? Deja ver. No, estás en el Salmo 61. Salmo 62, Clarimar, por aquí. Míralo aquí. 1 y después el 2 en la otra página. Léelo. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Y el 2? Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Muy bien. Pasa por aquí al frente, Clarimar, para que hagas una oración en esta hora por todos aquellos hermanos que necesitan conocer que quién es su salvación. Cristo. Que Cristo es su salvación. Que quién es su esperanza. Cristo Jesús. Vas a orar por todos esos hermanos del internet que están pasando por pruebas, necesidades y que necesitan saber que en Él, que en Cristo Jesús está su esperanza. Oremos. Señor, te doy gracias por la vida, Señor, y por todo, Señor. Te pido perdón, Señor, por las cosas que he hecho, Señor. Y te pido, Señor, por aquellas personas, Señor, que pasan situaciones, Señor. Ayúdalas, Señor. Fortalécelas, Señor, que no se rindan, Señor. Amén. Que puedan seguir contigo, Señor. Que nunca se suelten de tu mano, Señor. Que nunca se separen de ti, Señor. Que permanezcan al lado tuyo, Señor. Te pido por los enfermos, Señor. Cuídalos, Señor, y ayúdalos, Señor. Las personas que tienen cáncer, Señor, ayúdalas, Señor, a luchar con esa enfermedad, Señor. Que, Señor, contigo, Señor, ellos podrán derrotar esa enfermedad, Señor. Ayúdalos, Señor, y cuídalos, Señor. Y fortalécelos, Señor. Te pido, Señor, por todas las personas, Señor, que se sienten mal, Señor, que están tristes, Señor. Ayúdalas, Señor, que se sientan felices, Señor, con alegría, Señor, de que tú, Señor, seas su Salvador, Señor. Aleluya. Y cuídalas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a Clarimar. Dios bendiga a esos hermanos que necesitan saber, ¿verdad? De que Cristo es que, Diego. ¿Su qué? Salvador. Su Salvador. Cristo es su Salvador. Y vamos a cantarle otra alabanza al Señor en esta hora. Vamos a ver. Vamos a cantarle a Era nuestro una Señor. escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Amén. ¿Te gustó ese, Tiempo que no lo cantaba. ¿te gusta ese corito, Clarimar? Es verdad, hace tiempo que no cantábamos ese corito. Y bueno, voy a pedir entonces en este momento que Dieguito pase por aquí al frente para que haga la oración de iluminación. ¿Ok? Y vamos a estar listos para entonces estudiar la palabra del Señor en esta hora. Oremos. Señor, te pido, Señor, que ilumine, Señor, al papá, Señor,
a las personas también que escuchan este culto, Señor. Te pido, Señor, que ayudes a las personas, Señor, las cuides, Señor, que ellos se puedan gozar en cada culto que hacemos, Señor. Sí, Señor, claro que sí. Que se puedan usar en ti, Señor. Aleluya. Que este culto pueda ser, cada culto pueda ser para su vida mejor, Señor. Señor, te pido, Señor, que en esta hora, Señor, que en esta hora con las personas, Señor, que nos oyen, Señor, puedan buscarte a través de un sencillo culto, Señor. Adorarte, Señor, y seguirte, Señor, por tu camino. En nombre de Jesús, amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a Diego por tan linda oración que hizo, ¿verdad? Para el Señor. Te felicito, Dieguito. Y bueno, la palabra de hoy que vamos a estudiar es una palabra que yo sé que están esperándola. Vamos a estudiar el libro de... Éxodo. ¿El libro de qué, Diego? El libro de Éxodo. Éxodo, ¿verdad que sí? Vamos a estudiar parte del libro de Éxodo. Estuvimos estudiando el libro de Génesis, ¿verdad? Estuvimos estudiando parte del libro de Génesis, la historia y la vida de quién? José. De José. ¿Alguien sabe lo que significa Génesis? Salirte. No. No, al principio era así. Principio, ¿verdad? Principio. ¿Qué significa Éxodo? Salida. 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 ¿Verdad que sí? Principio. Estudiamos Génesis, que es el principio, y ahora vamos para Éxodo, ¿Qué es la salida? que es la salida. ¿Qué es? Ahora, lo que estudiamos de Génesis era la vida de José, que fue una vida bien... No todas las historias de Génesis. No todas las historias de Génesis, sino la historia de José. Que pasaron muchas cosas terribles. Pasaron, ¿verdad que sí? Muchas cosas. En Génesis hay muchas... Buenas y malas. A José. A José. A José, sí. Buenas y malas, lucharon en el pozo. Esa es una mala. Esta es una buena. Que después Dios lo bendició. Lo bendijo. Lo bendijo y lo puso a cargo de todo Egipto. Muy bien, exactamente. Ahí hay una mala y una buena. Pasaron muchas cosas en la vida de José, ¿verdad? Pero el Señor al final lo restauró y hizo con él su voluntad. Hasta en la cárcel. Hasta en la cárcel. Y luego que José se encuentra con sus hermanos y sus familias fueron a vivir ¿a dónde? Ahí. A Egipto. Y luego que murió José y que murió Jacob y que murieron entonces los hermanos de José, siguieron viviendo allí el pueblo judío y se multiplicó el pueblo judío ¿en dónde? En Egipto. En Egipto. ¿Y cuántos años pasaron? ¿Cuántos años estuvieron viviendo en Egipto? 500. 500 años. ¿Verdad que sí? Y al pasar 500 años, entonces ahora vamos a entrar en el libro de Éxodo. Eso. A ver qué fue lo que sucedió. ¿Cuál era la ¿Y cuál es la intención de ponerle el nombre salir a eso? ¿Verdad? ¿Cuál es la intención de ponerle salida como nombre a este libro? ¿Quién es el autor de este libro? Moisés. Moisés. ¿Y quién es el autor del Génesis? Moisés. ¿Y quién es el autor de los primeros siglos de Génesis? Moisés. De la Biblia. Moisés. Moisés. ¿Cómo se llaman esos primeros siglos, esos primeros libros? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo se llaman? Dilo duro. Pentateuco. El Pentateuco, ¿verdad que sí? Y bueno, vamos a trabajar con Éxodo. Ya murió José, ya murió Jacob, Ya hasta los hermanos de José murieron. hasta los hermanos de José murieron, pero hay descendientes, los hijos de los hijos, viviendo en Egipto. Han pasado 500 años y vamos a ver qué es lo que está pasando. Y esa es la historia que vamos a comenzar hoy, con el capítulo 1 de Éxodo, Clarimar. Clarimar tiene la versión de las Américas y Amarili y yo tengo la versión de la Reina Valera. La versión de las Américas es muy similar a la Reina Valera
Y vamos a comenzar, Clarimar, leyendo los primeros 2 versículos, Clarimar, del capítulo 1 de Éxodo. Te invito, hermano y hermana que me escuchas o que nos escuchas, a que busques tu Biblia también. Digo los 5 nombres, ¿verdad? Diga, y fuerte, hija. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto. Ven acá, mi amor, acércate, porque estás hablando muy bajito. Tienes que hablar fuerte para que te escuchen. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Ajá. Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Ok. Y el versículo 6 que dice, voy a leerlo yo. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver si alguien sabe. Que la tierra de Egipto se está llenando de judíos. Hay más judíos que mismos egipcios. Hay más judíos que mismos egipcios, ¿verdad que sí? Eso es lo que está describiendo este versículo. Y dice el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, El rey se dio cuenta que había más judíos que el mismo egipcio. ¿verdad que sí? Se dio cuenta y que... ¿Por qué dirá que eran más fuertes? Pues Si ellos no, los judíos realmente no eran los que gobernaban. Porque había muchos judíos y más judíos había y eran más fuertes, ¿verdad? Eso es lo que uno puede pensar de primera instancia, pero yo quiero aclararles algo. Cuando se hace alusión, cuando Faraón dice que son más fuertes, no necesariamente está hablando de su fortaleza física. Es porque hay más judíos que... No necesariamente es por eso. Sí, él está describiendo que hay muchos judíos físicamente, pero estoy hablando del uso del término fuerte. ¿Por qué ellos son más fuertes si los que gobiernan son los egipcios? Independientemente... Los egipcios son los que los pueden botar hasta el Egipto. Independientemente hayan más judíos, como quiera. Los más fuertes se supone que sean los egipcios. Sí, porque sí, ¿O no? Sí. Sin embargo, Faraón dice ellos son más fuertes. ¿Por qué? Los quiero poner a pensar en eso. ¿Por qué? ¿Qué ve Faraón en el pueblo judío que piensa que son más fuertes? Vamos a ver. Porque José estaba... Amados, el pueblo judío se distinguía en aquel tiempo por ser que un pueblo unido, un pueblo con unas convicciones de fe fuerte, eran fuertes en su fe, creían en su Dios, y claro, como su Dios era el verdadero Dios, aunque fueran pocos o muchos, sus enemigos los tendían a ver como un pueblo fuerte, que se les tenía que temer. Y Faraón lo sabía, porque Faraón conocía a su pueblo y sabía que su pueblo no tenía las mismas convicciones que ese pueblo que vivía entre ellos allí. ¿Me entienden lo que les quiero plantear? Sí. Y esto es importante para también nosotros 4000 años después. Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser igual que el pueblo judío era en aquel tiempo. Un pueblo fuerte. ¿Fuerte en qué? En armamento. No, en fe, en convicciones. En fe y en convicciones. ¿Y quién ellos creían? En creencias. ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es la mayor creencia tuya, Clarimar? Cristo. Dilo duro. Cristo. Cristo es tu creencia mayor, ¿verdad? Porque tu vida está puesta en la vida de quién. ¿En las manos de quién?
de Cristo Jesús. ¿Y quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Cristo. ¿Ves? Y los cristianos tenemos que ser como era el pueblo judío en aquel tiempo. Nosotros, los cristianos, vivimos también en un mundo en donde no somos la mayoría. No. ¿Ok? Las iglesias pueden estar llenas de gente que dice que es cristiana, pero la realidad es que los verdaderos cristianos somos, perdón, minoría. Y en nuestro país, en un mundo como Egipto, en donde se promueven tantas cosas, ¿verdad?, que no tienen que ver nada con Dios, nosotros tenemos que ser igual. ¿Ven la importancia? Uno le puede pasar por encima estos versículos y no darse cuenta de un montón de cosas que están ahí implícitas para que nosotros las aprendamos. Esa es la importancia de por qué Faraón le temía. ¿Vieron que el versículo dice que le temía? Búsquenlo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, decía. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Ok? Así que el hombre sentía que ¿qué? Como que miedo, ¿no? Temor. Tenía temor. Decía, si esta gente se une a nuestros enemigos, nos chavamos. Porque esta gente, pelear contra esta gente no es fácil. No porque sean grandes guerreros. ¿Por qué? Pelear contra los... Porque estaban con ausencia. ¿Por qué pelear contra los judíos era peligroso? Porque Estaban con Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No era con los judíos que iban a pelear. No era contra los judíos que iban a pelear, era contra el Señor. El pueblo judío, dentro y fuera... Ajá. Era como que Cristo era todo el pueblo judío. Jehová. Recuerda, Cristo nació después. Jehová. ¿Verdad que Cristo todavía no había nacido? Cristo no había nacido. Cristo nació 2000 años después de la vida de José, ¿verdad? Bueno, aquí 2500 años después. ¿Ok? Pero el pueblo judío, dentro y fuera de Egipto, se distinguía porque había tenido muchas luchas, muchas batallas. Ahora como pueblo ellos realmente se están poniendo, van creciendo. Realmente el pueblo de Dios o el pueblo judío vino a hacerse pueblo fuerte dentro de Egipto. Es una ironía, ¿verdad? Pero antes de estar el pueblo de Dios en Egipto, ¿en dónde estuvo? ¿De dónde salieron? De Canaán. Había llegado a Canaán, ¿verdad? Abraham había llegado allí y había puesto su familia allí. Y había estado Isaac y Jacob, ¿verdad? Y Jacob vivió en Canaán. Y de Canaán vino Jacob a Egipto. Y Jacob tuvo muchas luchas con otros pueblos. Y Abraham también. Y ya tenían fama de que eran un pueblo que cuando tú te enfrentabas a ellos, ¿quién estaba con ellos? Cristo. Jehová. Cristo no había nacido. Dios estaba con ellos. ¿Ok? Yo entiendo lo que ustedes quieren decir de que cuando usan el nombre de Cristo, ¿verdad? Claro, estaba Cristo también. ¿Por qué no? Pero el término correcto, ¿verdad? En el contexto que estamos hablando, en el tiempo histórico, es Jehová. ¿Está bien? Versículo 11. Clarima, lee el versículo 11 tú, en tu versión. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje. almacenaje, Pitón y Ramses. ¿Verdad? Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios, temían A los hijos de Israel. a los hijos de Israel. De nuevo, ¿verdad? Tenían miedo. Le tenían temor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Según el versículo 11, ¿qué fue lo que hizo Faraón? ¿Puso sobre ellos qué? Comisarios, capataces, ¿y los puso a qué?
A A trabajar duro, ¿verdad? Edificar. A edificar edificios. Pero mientras más los ponían a trabajar duro, ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? Más jodidos habían. Más jodidos habían. ¿Verdad? Se multiplicaban. Crecían. Mientras más por la cabeza le daban a ellos, Más jodidos. más el Señor los multiplicaba. ¿Verdad que sí? Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿con qué? Con dureza. Con dureza, Duramente Cristo. duramente. ¿Los estaban convirtiendo en qué? Esclavos. En esclavos. Muy bien. Estaban convirtiéndolos en esclavos. Versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual les obligaron a, ¿con qué? Con rigor. Con Dios. Los esclavizaron, sin duda alguna los esclavizaron, ¿verdad que sí? ¿Qué rigor? Con mucho trabajo. ¿Ok? Versículo 15. Léelo, Clarimar, el versículo 15. Y el rey de Egipto habló a las Teras. parteras Ya te voy a explicar qué es eso. Sigue. de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y la otra Púa. Y les dijo, Ah, ¿qué les dijo? El versículo 16. y les digo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis Fuerte, Manuel, fuerte, lee fuerte. sobre el lecho del parto. Si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Ok, Si es un niño, muere, y si es una niña, le da vida. exactamente. ¿Qué son las parteras? ¿Qué eran las parteras? Parteras eran las que ayudaban a las mujeres a dar luz, que traían, sacaban el niño ¿Verdad? del vientre de la mamá. Las parteras eran las mujeres que ayudaban a En este caso las, las hebreas. ¿verdad? En este caso mujeres hebreas, ayudaban a otras mujeres hebreas a parir, ¿verdad? Entonces Faraón le dice a las parteras, ¿qué les dice? Que si nace un niño, se muere. Si nace un niño, ¿qué? Lo- Un niño varón. Un niño varón. Oh, ya sé. Porque si no nace un niño varón, no hay con quien casarse, ¿verdad? Si no hay niños, Es una buena no hay observación. niños, no hay con quien casarse, no hay más multiplicado. Muy bien, excelente observación. Por eso Faraón le dijo a las parteras, no, si es niña, pues no hay problema. La deja, pero si los niños no. Pero si es varón, pues lo elimina. Va a salir del- Lo eliminamos porque si hay varón, no hay más niñas. Aunque eso es relativo, porque también lo podía hacer con las mujeres, ¿verdad? Con las niñas, porque las niñas son las que paren en último caso. ¿Se dan cuenta? Pero él decidió que los varones iba a eliminarlo. Yo creo que detrás de esa decisión hay otra decisión que ni siquiera él se imagina por qué la está tomando. Recuerden que Faraón representa a quién. Y ¿A quién representa Egipto? varón. Egipto representa el mal, el mundo. Y Faraón representa el enemigo de las almas. Faraón toma una decisión perversa porque el tomar la decisión de matar a otro niño, a un bebé, Lo que hizo Jehová, lo que formó Jehová. ¿verdad que sí? Eso se supone. Quiere decir que el plan de este hombre no solamente era un plan de un hombre temeroso porque otro pueblo se regara dentro del pueblo de él, sino que es un plan del mismo Satanás, maquiavelo, perverso. Satanás está en esa decisión. ¿Por qué? Vamos a ver por qué yo digo esto. Porque Satanás lo empuja a él, ¿verdad? A matarlo, como que le da la idea. Ok, Satanás le dio la idea. Muy bien. Tú hiciste una interpretación del por qué él decidió
que se tenían que matar los niños y tu interpretación fue correcta para que no se siguieran No multiplicando. las familias no siguieron. Pero por encima de ese plan de Pero Faraón, ya habían Ya hombres tiene- judíos este- ya grandes. perdón, Sí. pero más allá de ese plan que vemos nosotros aquí, eso es lo primero que podemos ver, hay un plan de Satanás. Satanás está sugiriéndole a Faraón que mate a quién, las niñas, A los No, hombres. pero él no hombre. a los varones. Pero él no hombre. Sí, él es varón. Pues tendrán que matarse también él. No, los varones judíos, Clary. Uy, la no. No los egipcios, Los no judíos. las parteras hebreas. Mira, Ahora, de nuevo, vuelvo. ¿Por qué yo digo entonces que Faraón está también llevando el plan de Satanás en ejecución? ¿Por qué yo sé eso? ¿Por qué no fueron niñas? ¿Por qué no dijo niñas en vez de varón? Ahí es donde los quiero llevar. Pues vamos a ver más adelante. Porque las niñas son las que... No, ya tú vas a ver, te vas a enterar. Fácil. Entonces, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. No los mataron, Qué bueno porque... no los mataron. Y el rey de Egipto, versículo 18, hizo llamar a las parteras ya la está. y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños, a los niños? Versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Como queriendo decirle a él: mira, si es que nosotros no tenemos ni que asistir a las mujeres judías. Pues ellas lo hacen más rápido. Ellas lo hacen solas. Los paren solas, son robustas, son fuertes. Y por eso es que nosotros no hemos podido matar ningún niño, porque cada vez que van a parir, Ya. ellas lo parieron y no nos dan tiempo. Pues ellas iban a asistirla ya. Pero todavía quédese en sus corazones la pregunta que hice: ¿por qué está Satanás detrás de todo esto? ¿Ok? Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, ¿Qué? No entiendo. los bendijo, los ayudó, Por ellas a no haber, por ellas haber sido fieles a Dios. y no haber seguido las instrucciones de Faraón. Ay, yo no hubiera seguido las instrucciones. Entonces, y con esto terminamos el capítulo, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Entonces él dijo: bueno, Ahora Si lo la- echan al río. si las parteras no quieren matarlo, Y si ya nacieron, pues ahora. pues entonces que los echen al río si son varones. Y que los cocodrilos del río Nilo se encarguen de comérselo. Pero ¿a quién lo echan al río? Sus propias madres. Lo dudo, lo harían. Bueno, Yo lo dudo. si encontraban un niño varón, iban a tener graves problemas. Porque me imagino que los iban a verificar. Ahora, fíjense ustedes que yo les hice la pregunta ahorita: ¿por qué eran varones? ¿Cuál es la insistencia de que fueran varones y no niños? Y no niñas. ¿De quién se habla en esta historia en el capítulo 2? Que no han leído, pero yo sé que ustedes Moisés. saben. ¿De quién? Moisés. ¿Y quién es el instrumento que Dios usa para que su pueblo salga de Egipto? ¿A quién? Porque ya Satanás sabe que El plan viene Moisés y cuando él nazca, pues lo van a matar y ya Cristo, Jesús no va a tener con quién nacer. El El plan de Dios. Dios tenía planeado usar un niño que eventualmente se iba a convertir en hombre para sacarlo de Egipto a su Por pueblo. eso. ¿Quién era ese hombre?
Moisés. ¿Quién era ese niño? Moisés. Moisés. Y Satanás Sabía. lo sabía. Y por eso dijo, tienen que ser niños. Tiene que ser varón para ver si podía, ¿verdad?, matarlo antes de que naciera. Cuando Cristo nació, 2500 años después de esta situación, cuando Cristo nació, le pasó lo mismo. Lo trataron de matar cuando era bebito. Sí. Irónicamente, ustedes saben a dónde fueron a parar José. Igual como Moisés. Igual como Moisés. El rey quiso matar a todos los niños que nacieron en aquella época, porque sabía que venía un rey más grande que él, que era ¿quién? Cristo Jesús. Así que decidió matar a todos los niños de esa época. ¿Y a dónde fueron José y María con su bebito? ¿A dónde huyeron? Miren qué cosa más curiosa. A Egipto. A Egipto. Fueron a Egipto. Egipto siempre va a aparecer una y otra vez en la historia del pueblo de Dios. A Egipto fueron a parar huyendo, fíjate, a la boca del león. Mira, José fue a Egipto, su papá. Moisés nace en Egipto. Cristo Vuelve a Egipto cuando bebito. Cristo huye a Egipto, huye para Egipto. Sus porque- padres con él, Ay, siempre. Pero tenemos claro entonces ahora en este capítulo 1 de Éxodo qué es lo que está pasando. Tenemos a un faraón que tiene ¿qué? Miedo, Tiene miedo, porque eso es lo que tiene. temor. Y está haciendo faraón instrumento de quién, Diego? De Satanás. De Satanás. Sí. Está haciendo instrumento. Y este faraón ha tratado de ¿qué? ¿De matar a quién? A A los los niñitos. A los niños, ¿Bebé? a los niños judíos. ¿Por qué? ¿Y por qué los egipcios? Bueno, porque los egipcios no son el problema, Clarimar. Yo sé. ¿Ok? Puede ser también porque... Para que no se puede mul- ser, puede ser también porque Moisés no es judío. No, Moisés es judío, Clarimar. Yo sé, pero también puede ser por eso. No, pues las dos razones elementales de esto es que no quiere que se multipliquen y porque está siguiendo el plan del enemigo. Cuando ustedes estudian este Y capítulo, tiene miedo. y tiene miedo, cuando ustedes estudian este capítulo, ustedes tienen que aprender dos cosas. Que el faraón Es instrumento de Satanás. es instrumento de Satanás, Tiene miedo. tiene temor en la carne y está persiguiendo ¿a quién? Al pueblo de Dios. Ahora, también tienen que aprender que la fidelidad de Dios tiene recompensa. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando Las parteras, la patera. Las parteras, Partera no obedecieron a Faraón. No Ajá. obedecieron a Faraón. Ellas no pudieron matar al niño porque ya las muchachas judías ya habían parido. Y entonces ya como ellas no obedecieron a Faraón, ¿verdad? Cristo las bendijo. Jehová las bendijo, Dios las Porque bendijo. Bendijo tu familia. ellas no mataron a los niñitos. Y no solamente las bendijo a ella, bendijo a quién? A su familia. A su familia. Su descendencia. Cuando usted es fiel a Dios, cuando tú eres fiel a Dios, Clarimar, Dios bendice a Diego de una manera u otra. Porque te da bendición a ti, pero esa bendición se extiende a tus familiares. Si yo como padre de esta familia soy fiel a Cristo, el Señor se va a ocupar de cuidar de Diego, de ti y de mamá. El día en que yo le sea infiel a Dios, puedo tener problemas en mi hogar. No quiere decir que Diego no es responsable de sus propios actos, ni tú. Ustedes no son responsables, yo no soy responsable de sus actos. Cada uno de ustedes tiene también que velar por sus propias vidas espirituales. ¿Ok? No se trata de que ustedes van a ser salvos por mis obras. De eso no se trata. No se trata de que la bendición y la salvación salvación es individual. nosotros la alcanzamos personalmente con el Señor. ¿Ok? Pero sí
como resultado de nuestra fidelidad a Dios, los que nos rodean van a ser también bendecidos y el Señor va a tocar sus vidas. ¿No se acuerdan cómo pasó con los hermanos de José? Los hermanos de José fueron buenos con José. No. Sin embargo, Dios los bendijo al final. Sí. Sí. Los bendijo, ¿verdad que sí? Los bendijo por lo buenos que ellos eran. No, porque José sí le era fiel. Porque José había sido fiel al Señor y el Señor decidió bendecirlo. Claro, hubo arrepentimiento en los hermanos de José. Eso es importante. Ellos estaban ya demasiado cansados de toda esta tragedia. Estaban arrepentidos y obtuvieron el perdón de Dios y de José. Lo que quiero decirles es, hermanos que nos escuchan, y a ustedes, familia mía, que no importa por lo que estemos pasando, así sea que nos digan que vamos a morir, fíjense, si permanecemos fieles al Señor, el Señor nos dará la salida y la recompensa. Además, cuando nosotros somos infieles, ¿qué dice la Escritura? El Señor sigue siendo Fiel, permanece fiel. fiel, permanece fiel. Dios les bendiga mucho. Entonces vamos ahora vamos a cantarle una última alabanza al Señor. ¿Les gustó el capítulo 1 de Éxodo? Sí. ¿Les gustó? Ya quiero saber qué pasó. Ahora el capítulo 2 de Éxodo, que vamos a estudiar próximamente, va a ser un capítulo que les va a gustar mucho más. De ahora en adelante, lo que vienen son historias tan intensas como las que leímos en Génesis. Porque a Moisés le pasaron cosas que cuando ustedes las estudien, Igual que José. igual o tan dramáticas como las de José, te lo digo. A Moisés le pasaron unas cosas y bien milagrosas, porque a Moisés le pasaron unos prodigios increíbles, ¿verdad? Y eso pues lo vamos a estudiar después. ¿Qué vamos a cantar, Amarili? Mira que te mando, que Seas valiente, que no temas, ni desmayes. Mira que te mando, que seas valiente, que no temas, ni desmayes. Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. y mira que te mando, que seas valiente, Que no temas, ni desmayes. Y mira que te mando, que seas valiente, que no temas, ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Qué curioso que tú traes ese coro, porque ese corito que ustedes acaban de cantar, Clarimar, Dieguito, que acabamos de cantar al Señor, es una porción bíblica que aparece en el próximo libro que sigue después, no que sigue a Éxodo, pero que sigue la trayectoria histórica de lo que sucedió con el pueblo de Dios después que Moisés lo saca de Egipto. Ese mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, Dios se lo dijo a un hombre que había sido un ayudante de Moisés, Josué. Eso pasaron muchos años y vamos a tener que pasar muchas historias para llegar ¿verdad?, al libro de Josué. Pero cuando ya Moisés murió, Clarimar, cuando muere Moisés, van a pasar entonces a la tierra prometida, porque estuvieron en el desierto ¿cuántos años el pueblo judío? No, 40. 40. Después que Moisés saca al pueblo de Egipto, pasan 40 años en el desierto. ¿Ok? Después de esos 40 años, ellos vuelven entonces a la tierra prometida. Y cuando van a pasar para la tierra prometida, ya Moisés muere y le pasa el mando a Josué, el Señor.
Y cuando Josué va a pasar con el pueblo que él va a llevar a la tierra prometida, el Señor le habla y le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, No temas ni desmayes. que no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Donde quiera que vayas. La Biblia está llena de historias que pueden moldear nuestros corazones, llena de principio a fin. Este es el libro más hermoso que se pudo haber escrito en la historia de toda la literatura, porque este es el libro que escribió Dios. Este es el único libro que su autor se llama Cristo. Y eso es maravilloso. Vamos a estar en comunión, vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en el día de hoy. Una palabra que Dieguito, que Clarimar, Amarilis y yo, y mis hermanos que nos escuchan en la radio o en la internet, han disfrutado tanto. Una palabra que nos recuerda, Señor, que tu fidelidad, tú la bendices, Señor, que cuando somos fieles, tú nos bendices. Y que, Señor, tú estás con nosotros siempre. Que no debemos temer, que debemos ser valientes y esforzarnos como las parteras. Las parteras fueron valientes y no hicieron lo que el enemigo les dijo que hicieran. Que cada uno de nosotros sea igual de valiente, Señor, y podamos tomar las decisiones correctas para nuestra familia. Que podamos ser como tu siervo José, que decidió decirle a la mujer de Potifar, no. Y por ende, toda esa fidelidad de José un día, Señor, tú le pagaste con bien. No hacemos lo que hacemos porque esperamos un pago, Señor. No te somos fieles porque esperamos que un día nos llenes de bendiciones. Pero lo único que te pedimos, Señor, es que nos unja y que nos des poder. Poder para enfrentar el mal, las tentaciones y para poder ser buenos seres humanos. Seres humanos útiles en tus manos. Te doy gracias por mis hermanos de YouTube Cristiano, por mis hermanos de la página Necesitas que oremos por ti y de todas las publicaciones que llevamos en la internet, que tú sabes que son muchas, Señor. A cada alma, a cada vida que lee o que escucha estas voces, Señor, bendíceles. Bendíceles igual que nos ha dado bendición a nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos para enfrentar la semana, Señor, que comienza. Y esperamos serte fieles hasta el final. Gracias por Clarimar, por Diego, Amarili y por mis hermanos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Bueno, despídanse de los hermanos. Dieguito, despídete de los hermanos de la internet. Ven aquí, acércate, papito. Que Dios les bendiga y que se hayan gozado en este culto y que, ¿verdad?, sigan estudiando la palabra. Que sigan estudiando la palabra, ¿verdad, Diego? Tan importante que es estudiar la palabra. ¿Tú has aprendido mucho con estos estudios que hacemos, con estos cultos? ¿Sí? ¿Y te gusta, papi? Sí. ¿Eres feliz? Sí. Amén. Clarimar, pase por aquí al frente para que se despida de los hermanos. De todos esos hermanos, sugiérale algo ahí de parte de Cristo. Que Dios les bendiga y que Dios les cuide y que nunca se separen de Cristo y que siempre estén alegres que Cristo es su Salvador y que si no idolan, que vayan a orar y que nunca pierdan la fe. Que Dios les bendiga. Que nunca pierdan la fe, muy importante, Clarimar, te felicito. Y a ti, Clary, ¿qué te parecen estos cultos? Bien. ¿Te gustan, mi amor? ¿Las familias deberían hacer esto? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, Amarili, por favor. Pues a todos los hermanos, que Dios les guarde, que tengan una hermosa semana, que nunca pierdan la fe y que recuerden que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Te damos gracias, mi nombre es Serafín Alarcón y el ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos es Tablitas del Señor y tu primera iglesia.
Nosotros somos un ministerio misionero acá en la isla de Puerto Rico y transmitimos a muchas comunidades virtuales en la internet, como la radio también de nuestro país. Si Dios pone en tu corazón ayudar a este ministerio, puedes enviar tu ofrenda a nombre de Amarilis Rodríguez, P.O. Box 321, Salinas, Puerto Rico, 00751. Y nuestro teléfono acá en Puerto Rico, si necesitas alguna palabra de aliento, es el 787-204-2680. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Y quiero que sepas que sí, que nosotros siempre estamos orando por cada uno de ustedes que nos escuchan y que nos siguen a través de la internet. Un abrazo a mis hermanos de Europa, mis hermanos de Asia, mis hermanos en Centroamérica, en Suramérica, en Estados Unidos y mis hermanos hasta en Alaska, que sé que nos escuchan allá y nos han escrito. Gracias a todos esos hermanos que nos siguen a través de Facebook y a través de las 400 comunidades, más o menos, en donde publicamos en la internet. Publicamos en una infinidad de lugares en la internet en donde hay gente con vida. Y nuestro propósito es que conozcan del Señor. Dios te bendiga mucho y que Dios te prospere, pero por sobre todas las cosas que te dé paz. Dios les guarde. Amén. Despídanse. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.